Somos Colombia y se abre camino para el fraude electoral en 2022. La Ley de Garantías o Ley 996 de 2005 establece una serie de restricciones entre las cuales se encuentra un equilibrio y transparencia al actuar administrativo en medio de un proceso electoral. Con ello, se evita que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio de campaña electoral para favorecer a algún candidato político. Esta ley prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante 4 meses antes a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido. La ley de garantías es una regla en el juego electoral que es fundamental para evitar irregularidades en los dineros que entran a las campañas políticas. Sin embargo, con la nueva reforma del Código Electoral que está en este momento en trámite en el Senado, se pretende derogar la ley de garantías. El periodista Ariel Ávila compartió en su cuenta de Twitter: SOS por la democracia en Colombia, código electoral presentado por Alexander Vega, el registrador salpicado en el escándalo de Odebrecht, avanza. Primero, derogan la ley de garantías. Segundo, acaban la estabilidad institucional. Tercero, ojo, votó coalición de gobierno. El senador Gustavo Petro compartió: alerta, se alista un gran fraude electoral para las elecciones de 2022. El Congreso deroga la ley de garantías y le permite al presidente el nombramiento de registradores seccionales por facultad extraordinaria. El dinero público fluirá en las campañas electorales. Rodrigo Lara: se prepara un fraude electoral de grandes dimensiones en las elecciones de 2022. La democracia, garante de su libertad y sus derechos, está en peligro. La senadora Angélica Lozano compartió: es un error monumental e histórico eliminar la ley de garantías. Es un engaño decir que es bueno eliminarla para reactivar la economía. El Partido Verde coincide en no aprobar la derogación de la Ley 996 de 2005. Roy Barreras compartió: alerto, en el último momento, en el último artículo del Código Electoral se pretende derogar la Ley de Garantías, facilitando feria de contratos en los 4 meses anteriores a la elección y utilización de bienes públicos para campañas en manos de un gobierno concentrador del poder. A continuación les comparto parte de las denuncias y de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República es de una gravedad increíble. Se está discutiendo el Código Electoral. Código Electoral que fue presentado por el señor Alexander Vega, registrador nacional, salpicado en el escándalo de Odebrecht, salpicado también en la famosa, las versiones sobre ventas de ponencias en el Consejo Nacional Electoral, del cual él fue presidente, y que ahora ha entregado un montón de cargos a clanes políticos. Por ejemplo, uno de los cargos se los entregó al clan Char y el nombrado no le agradeció al registrador, sino al clan Char. Y a cambio presentó un código electoral que se está discutiendo en el Congreso y que debería hundirse. Eso es un compendio de micos y un compendio de groserías institucionales. Por ejemplo, contempla que por una cosa que llaman falta de confianza podría cambiar funcionarios de la registraduría, que deberían ser de carreras. Imagínense eso faltando un mes para elecciones. Otra cosa que al parecer hay consenso en que no puede ir, que es el famoso voto por correo electrónico y voto virtual, una aberración democrática. Pareciera que hay consenso en la clase política que no puede ir, pero se preocupa. Y ahora están aprobando, aunque estamos en los debates iniciales, el fin de la ley de garantías. Como ustedes saben, la ley de garantías es que meses antes de las elecciones, en este caso las instituciones nacionales, dejan de contratar, dejan de ejecutar un montón de gastos para que eso no sirva para favorecer políticos, que es una de las cosas que los sectores de oposición, de derecha o de izquierda, lo que sea, tenían de garantía para que no les desequilibraran literalmente el juego electoral, y ahora lo quieren hundir. ¿Quién lo quiere hundir? La coalición de gobierno, la coalición que acompaña al presidente Duque y al señor Arturo Char. Esto es muy grave. Yo solo mando este mensaje: ese código electoral no debería existir. Hemos hecho ya ruedas de prensa, anuncios, no debería existir. Todo, totalmente todo debería hundir. Hola, lo que está pasando en el Congreso de la República, en la plataforma virtual Zoom, que permite todo tipo de abusos, es francamente preocupante y aberrante de cara a las elecciones del 2022. El gobierno ha intentado de manera civilina que se apruebe la introducción del voto virtual, es decir, un fraude garantizado, un fraude asegurado. Que los colombianos en el exterior puedan votar a través de un correo electrónico
o eventualmente de una aplicación. Lo cual hace que el fraude sea muy fácil, porque nadie sabe a ciencia cierta cuántos colombianos viven, por ejemplo, en Venezuela o en los Estados Unidos. Y eso permite pues crear falsas identidades digitales. Y al mismo tiempo pues no hay censo sobre el cual pues uno pueda contrastar o contrarrestar la realidad del voto. Un fraude seguro y una modalidad que no existe en ningún país del mundo. No existe en Estados Unidos, no existe en Chile, no existe en Brasil, no existe en España ni en Francia. Pretenden que exista en Colombia para robarse las elecciones. Segundo, le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República para que nombre a dedo a sus amigos como registradores en todos los departamentos y en las ciudades del país. Tercero, le dieron facultades también al presidente al registrador para que contrate a dedo todos estos programas, software, bases de datos y todos los sistemas de voto electrónico, pues a dedo, como si fuera un asunto de seguridad nacional. Y ahora pretenden derogar la ley de garantías, es decir, el dique de contención de la politiquería en plena época electoral. Eso permite abrir el flujo de mermelada de recursos de contratación a dedo en plena época electoral. Y todo esto lo hace el gobierno disimulando estas normas detrás de un código electoral. Es decir, esto yo nunca había visto, ni en el gobierno Uribe, ni en el gobierno Santos, un abuso tal de las instituciones democráticas y un espíritu tramposo de esta naturaleza para alterar los resultados electorales. Muy grave. Y esto es nuevamente gracias a esta aberración también llamado Congreso Virtual, que les permite hacer lo que quieren. Muy grave. Ojo con el 2022. El tema es el siguiente. En un momento cuando con un software que es privado y que no podemos ver y que sabemos que es fraudulento ya por sentencia de la justicia, en el momento en que los jurados empiezan a leer por teléfono sus actas, que va a unos centros de información diferentes unos de otros, y de ahí en adelante se oscurece completamente para los partidos y para la ciudadanía todo el procedimiento de cómputo electoral. Cuando hablamos de un software libre, propietario de la registraduría, poderoso, etcétera, ese software tiene que ser auditado. Tiene que ser auditado desde incluso el proceso licitatorio para adquirir ese software. Pedimos que la registraduría tuviera una unidad administrativa poderosa desde el punto de vista tecnológico para poder dialogar de tú a tú con quienes hagan ese software. Y en segundo lugar, los partidos, la ciudadanía, y yo creo que la observación internacional, y ahora me refiero a eso, pueden y deben tener la capacidad de auditoría técnica. ¿Qué es una auditoría técnica? La posibilidad de ver cómo funcionan los algoritmos y garantizan la transparencia detrás en el metalenguaje del software y si en su funcionamiento está transmitiendo realmente lo que sucede en cada mesa. Para hacer esa auditoría técnica se necesita el tiempo real, que es como decir, saber desde el partido político qué pasa en el momento en que se da la información en la mesa y va transcurriendo durante los procedimientos en la registraduría, hasta que se hacen públicos. Ese auditaje así en 12 horas, 24 horas, 36 horas en el tiempo electoral necesita ser en tiempo real. En tiempo real es la palabra que en este tipo de tecnología se usa para que un partido pueda observar si realmente el software está iterando, es decir, produciendo un fraude o está siendo simplemente transparente con el resultado de las mesas. Las misiones de observación electoral tienen unos mandatos. Depende del Consejo de la OEA, si es la OEA. Dependen del Parlamento Europeo, si es del Europea. Si el mandato es un auditaje técnico, esa misión vendría con los expertos para mirar si los softwares efectivamente son transparentes o no lo son. ¿Que se ha hecho en otras partes del mundo? Sí, pongo un ejemplo, Venezuela. E incluso esa auditoría en Venezuela no dio positivo para los que quieran recoger esa información. En la medida en que crezca el aparato informático durante las elecciones, y será así cada vez más, debe haber la capacidad de la sociedad
de auditar los software. Y el auditaje técnico, que no es lo que hacen usualmente hasta ahora, Galindo, el registrador de las fotocopias, por ejemplo, cambia el auditaje técnico por simplemente un ensayo. Y con eso quiso aparentar de que había una... en su defensa, votación. Trump tiene toda la posibilidad de ver el software, incluso hasta de detenerlo como candidato presidencial, si es que ve una irregularidad. Nosotros lo que queremos es que exista una auditoría técnica en tiempo real, que la pueda ejercer el Consejo Electoral, que la pueda ejercer los partidos políticos en general, que la puedan ejercer universidades, etcétera, a nombre de la ciudadanía, que la pueda ejercer las misiones de observación electoral si tienen ese mandato. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Pues yo suelo ser una mujer que confía en las personas, que cree en la institucionalidad, pero de todas maneras, hoy tenemos un gobierno con enorme cercanía con la Contraloría, la va a tener con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Fiscalía, y hemos dicho que situaciones como esas pueden romper, por supuesto, el equilibrio de poderes y los pesos y los contrapesos. Y eso lo hemos dicho muchas veces, y eso lo he dicho muchas veces. De la registraduría se ha dicho que está muy cerca a los poderes políticos. Ayer recordaba la investigación de la Fundación Pares, donde se muestra con datos, con cifras, con vínculos, cómo en 15 delegados que ha nombrado el registrador Vega, hay vínculos clarísimos con políticos. Entre ellos, uno de los más conocidos, la Casa Char, donde se dice que usted también, registrador Vega, tiene mucha cercanía. Entonces, me da pena decirlo, pero y eso me produce desconfianza. Ayer se le aprobaron 1.200 cargos que se dice que son de libre remoción, pero que a la hora de la verdad, como se explicaba ayer, si no cumplen con los requisitos de poder pasar a la profesionalización, van a salir. Entonces serán cargos de libre nombramiento. Eso es el 25% de la conformación de la registraduría, ¿sí? Y fuera de eso, pues como decía Angélica, la senadora Angélica, usted habla que ya hay un estudio de cargos, de responsabilidades, de funciones. Entonces, estas facultades extraordinarias en cabeza del presidente Duque, a mí sí me producen enorme sospecha, enorme desconfianza. Por eso estamos presentando este artículo para que se archive estas facultades extraordinarias y para devolverle a este proceso que ha sido complejo, deliberativo, de debates, creo que también hecho con argumentos, pero también con nuestras desconfianzas puestas sobre la mesa, porque explicablemente tenemos por qué hacerlo. Yo no participé en la discusión del software, pero a mí me tocó en la campaña con Gustavo Petro la lucha y las denuncias que hicimos sobre la enorme dificultad de poder tener un escrutinio y acceso al software el día de las elecciones. Entonces, esto es muy complicado y a quienes hemos estado en la oposición, la registraduría para nosotros ha sido siempre como una caja oscura de la cual hoy exigimos transparencia y ojalá este código electoral que poco a poco... Continúe un minuto más, representante Ángela María. Decía que esta registraduría, que por décadas ha sido una caja oscura para muchos de nosotros, en especial para políticos y políticas que hacemos ejercicio de la oposición, desde la izquierda, desde los ejercicios progresistas, este código avanza en muchas cosas, pues démosle esa tranquilidad y no le demos esas facultades extraordinarias al presidente Duque, porque a mí sí me despierta enorme desconfianza y me parece que sería un poder desmedido en este gobierno de Iván Duque. Gracias, presidente. Pues en Colombia se presentan muchas formas de fraude electoral. Se presenta, por ejemplo, a través de la selección de los testigos en muchos puestos de votación.
simplemente no se notifica a los testigos que fueron escogidos al azar y misteriosamente aparecen en ese puesto de votación voluntarios que son escogidos inmediatamente. Esos voluntarios pues son personas que llegan con una misión delictiva, es hacer trampa en el conteo de los votos. Existen otras formas como el carrusel, la falsificación de los tarjetones, aunque eso es cada vez menos frecuente, pues por el momento mismo de la votación. Pero la forma real y masiva de robarse elecciones es el software. Porque es fácil, porque es indetectable, a menos que existan unas auditorías supremamente serias, y porque se puede hacer de una manera furtiva, casi indetectable. Es conocido, por ejemplo, que se venden paquetes de votos. Entonces llega el candidato, antes incluso de hacerse contar en las urnas, y compra un paquete de 5,000, 10,000, 15,000 votos. Y cuando usted tiene 100,000 mesas, o ciento y tanto mil mesas, y sobre todo mesas en el exterior, en países poblados por muchos colombianos, como puede ser Venezuela, pues, ¿quién va a detectar esa diseminación de 5,000 o de 10,000 votos en ciento y tanto mil mesas? ¿Usted qué va a detectar que a fulano de tal le aparecieron 1,000 votos en una mesa de Yopal? En otra mesa de Manila aparecieron 2, y eso lo hace, pues, ni siquiera un sistema sofisticado de inteligencia artificial, eso es cuestión de diseminar. ¿Y quién va a ir a impugnar 1 o 2 votos de ese candidato al que le parecieron 5,000 votos esparcidos en toda la geografía nacional, cuando se trata de un candidato al Senado o presidencial? Y eso se hace en el momento mismo de la transmisión. Se cuentan los votos, se transmiten y automáticamente el software le agrega 1 o 2. En Yopal, después otros en Leticia, otros en Pitalito, otros en Timaná, en todas partes. Así se roban las elecciones en Colombia. Y por eso el contrato más importante de la registraduría es el contrato de software. Así de sensible es este asunto que estamos discutiendo. Si a eso le agregamos además la posibilidad de votar a través de un voto electrónico con aparatos conectados al Internet, a la Internet, pues ya se da un fenómeno mucho más masivo, que es lo que se presenta en Venezuela. Venezuela, robarse las elecciones es pinchar un botón, ¡pic! E inmediatamente logra diseminar los votos necesarios para hacer la diferencia entre un candidato y otro. Generalmente las elecciones son reñidas. Básicamente porque están conectadas esas máquinas al Internet. Yo estuve como observador en las elecciones de Venezuela en 2015. Y pues es un sistema diseñado para sostener y mantener a una democracia, no, a un régimen mafioso y corrupto de la peor especie, que es el régimen de Maduro. Y todo se ha basado en una falsa legitimidad democrática, sobre la base de un sistema, de unas maquinitas. Uno va y vota realmente en una pantalla, y ese sistema está conectado a Internet, y después se expide un papelito y le dan su certificado electoral y usted se va. Pero pues usted no está depositando ese voto en una urna. Es decir, nadie después puede reunir esos votos para contarlos. Aquí se pretende de que ese sistema sea básicamente pues mixto, en el sentido de que después depositamos el papelito en la urna, pero ese papelito que depositamos podría multiplicarse por 10, por 100, o podría multiplicarse por otras personas, en fin, yo qué sé. En los Estados Unidos, en donde se han presentado esta circunstancia tan dramática y sobre todo tan lamentable, en última, el sistema es un voto remoto, pero está basado en votos y en votos físicos sobre la base de un correo certificado de un sistema básicamente nacional de correos y unas empresas que son pues monitoreadas por el Estado. Pero hay un voto físico que se puede en últimas contar y recontar. Aquí no. Aquí habría una máquina. ¿Quién va a saber
cómo se robaron o cuántos votos le agregó la máquina al otro. Y si a eso ya además le agregamos, y eso ya sería la tapa ya del fraude institucionalizado, la votación a través de una aplicación para los colombianos que viven en el exterior, pues eso ya es un sistema de fraude permanente y constante. ¿Cuántos colombianos hay en Venezuela? ¿Alguien me puede certificar cuántos colombianos hay en Venezuela? ¿O cuántos guayú son binacionales? ¿Cuántos entran y salen de La Guajira? ¿Cuántos van y entran a Venezuela? ¿Cuántos? ¿O cuántos colombianos son binacionales? En algún momento obtuvieron su cédula. ¿O cuántos la han obtenido